Buenos días, 8 de la mañana desde Berlín, desde donde nos hemos venido a ver la fotografía también en el centro de Europa de cómo se ve el momento actual, en una situación en la que ya les puedo decir que Alemania está viviendo como aquel a quien se le han llevado el queso, el del libro, ¿no? ¿Quién se ha llevado mi queso? En una fotografía de preocupación. El titular principal en Alemania sería la preocupación y se tendría que añadir la preocupación constante alrededor de lo que viene desde el este de Europa y de lo que viene desde el extremo oriente, desde China. Rusia y China marcan el paso a una Alemania que vive en una situación de estrés, de ansiedad continua alrededor de la economía y de la geopolítica. En la geopolítica, en una sensación de estar viviendo una pesadilla, un mal sueño, alrededor de una vuelta al siglo XX, en el que además el paso de las últimas décadas ha llevado a que, arrastrado por el conjunto de Europa, haya dejado una parte de su empuje, por ejemplo, en el lado industrial, en la defensa. En la jornada de ayer, los titulares aquí en Alemania, los diarios, la televisión, la radio, hablaba alrededor de cómo una parte del gobierno alemán reconocía que al ejército alemán le faltaba, carecía de prácticamente todo. Decía, desde personal a vehículos, a tanques, a aviones. Y lanzaba una alerta al gobierno alemán de que, sin ningún lugar a dudas, Alemania tiene que caminar hacia buscar un entorno donde no sea Europa, los Estados Unidos de Europa, sino que sea un entorno independiente donde Alemania, como corazón europeo, pueda recuperar esa fuerza que ha tenido, sobre todo desde el inicio del siglo XXI, cuando en la llegada del año 2000 cerraba grandes acuerdos energéticos con Rusia. No por el cierre de los acuerdos energéticos, o sí, sino por la vuelta a una importancia, a un valor alemán que se ha ido perdiendo sobre todo en los 2 últimos años y que ahora vive en una situación no dramática en lo económico, ya que sigue teniendo un fuerte poder económico para poder conseguir mantener un entorno donde se pueda aumentar las inversiones, sigue siendo el corazón de Europa, pero sus datos son muy preocupantes en el medio y largo plazo. Dicen en Alemania, solo hay una cosa que todavía es positiva. El control de la inflación en los últimos 2 años ha sido positivo. El control de la inflación ha permitido que no vuelva el último de los fantasmas. Es verdad que se han llevado el queso, es verdad que no encuentran el queso, pero es verdad también que por lo menos la gran preocupación alemana de la inflación se ha detenido, se ha parado. No se ha entrado en un entorno hiperinflacionario, ni tampoco se tiene la percepción todavía de estar en un entorno estanflacionario. Eso sí, la presión sobre el Banco Central Europeo a partir de ahora, dicen aquí en Alemania, va a ser completamente distinta. Va a ser la de la obligación de una bajada de tipos de interés. Y miren, porque esta mañana ya tenemos el primer apunte en esa dirección. Villeroy, francés, no alemán, del Banco Central Europeo, dice que el Banco Central Europeo es independiente de la FED. Es decir, está avanzándonos que aunque la FED va a mantener los tipos de interés más elevados, sobre todo visto el dato de inflación que hablaremos luego en Estados Unidos en la jornada de ayer, más de lo que se esperaba, 0,4, 3,2, la inflación no termina de ceder, hay una parte en la que Europa tiene que desmarcarse. Se está intentando vender desde aquí, desde Alemania, desde Francia, desde el conjunto europeo, este mensaje de somos independientes de la FED. Mira, no sois independientes de la FED, es que hay un problemón aquí en Berlín, aquí en Alemania. Pero qué independientes. Si lo que os está diciendo a la Reserva Federal, lo que les están diciendo a las élites es Europa, que no estás igual que Estados Unidos. No es que seas independiente, es que tu economía está cao. Por lo que empieza a bajar tipos de interés. Esta mañana vemos varios mensajes, sobre todo, fíjense lo que ha dicho el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Pierre Gunz, que ha indicado que eventualmente, dice, tendremos que reducir los costes de endeudamiento, es decir, los tipos de interés, sin estar completamente seguros. Oiga, hemos escuchado en el último año y medio que hasta que no se sepa seguro que la inflación está permanentemente en el 2% o por debajo, no se van a bajar los tipos de interés, dice este buen hombre, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Pierre Gunz. Eventualmente tendremos que reducir los costes de endeudamiento sin estar completamente seguros de que la inflación está volviendo al objetivo del 2%. Nos han vuelto a tomar el pelo los últimos 2 años. Y aquí en Alemania se ve muy claro que ustedes digan lo que quieran,
pero ha llegado el momento de bajar los tipos de interés porque Alemania no aguanta ya el tirón económico ni de Estados Unidos, ni de China, ni de, como se preocupen un poquito, de Japón y Reino Unido. Por lo que la locomotora, que de locomotora tiene poco, pero que sigue teniendo un trasfondo económico potente, le está diciendo, sobre todo al Banco Central Europeo, venga, vamos a bajar ya los tipos, que esta broma ha terminado ya y que necesito recuperar mi economía si quiero llegar a un entorno de 2024 de crecimiento que al menos esté en el entorno del 0,7, que tampoco es para echar cohetes, que los chinos van a crecer un 5, van a crecer un 5 y aquí van a crecer un 0,7. Con lo que en ese entorno Alemania mira una fotografía de depresión. No de depresión económica, de depresión, de decir, oiga, es que nos han quitado el queso, llámenle queso por no llamarle el petróleo y el gas ruso, Estados Unidos se está forrando y aquí estamos nosotros con un problemón descomunal. Y luego los errores reiterados desde Merkel a un entorno, que es lo que se comenta aquí, en el que se están españolizando. ¿Por qué? Alemania, decía Frankfurt en la jornada de ayer, decía Deutsche en la jornada de ayer también, Alemania y el riesgo de depender de materias primas críticas. La economía más grande de Europa, estancada, tiene un problema todavía mayor. Dice, su economía es cada vez más dependiente de las importaciones de materias primas. ¿Saben de quién dependen de las importaciones de materias primas? ¿De Estados Unidos? No. De China. De tal manera que tienen a von der Leyen, alemana, que además se ha autoproclamado otra vez presidenta en un entorno democrático absoluto, el que dice, yo vuelvo a repetir, porque como va a ganar la derecha, me van a volver a nombrar, y sigue. Bueno, y entonces la tiene enfrentándose a los chinos, alemana, von der Leyen, y Alemania diciendo, pero si dependemos de las tierras raras de ellos, del litio, dependemos de prácticamente todas las materias primas, pero qué locura energética, económica en este entorno es hacer un paso de enfrentamiento con China. Con lo que el otro mensaje aquí en Alemania durante las últimas jornadas empieza a ser alrededor de, oiga, que no solo tenemos un problema con el petróleo y el gas ruso, que no solo tenemos un problema con quién se ha llevado el queso ruso, sino que empezamos a tener un problema de enfrentamiento con China en el que dependemos más de China de lo que China depende de Alemania / de Europa. De tal manera que en ese entorno hay una fotografía aquí de una especie de depresión continua y eso que el tiempo está, como pueden ver, fabuloso. Esto parece Madrid. Venís más frío, bueno, no se crean. Sí, pero el clima ya es muy mediterráneo. Esto no es un clima continental del norte. Esto ni está nevado ni hace frío. La misma temperatura que Madrid. Por lo que hay es una depresión profunda en el sentido económico y en el sentido geopolítico y en el sentido puramente político. Aquí hay elecciones en nada. A Olaf Scholz se lo van a llevar a Arendel en las elecciones, al paso que va. Porque la percepción del alemán medio está en el error tras error, tras error, tras error europeo-alemán. En un entorno donde dicen, oiga, es que encima ahora nos enfrentamos con China y hay un proceso de dependencia con China brutal en materias primas en el que no somos independientes, para nada somos independientes. Con lo que fíjense en ese escenario cómo se mueve ahora mismo una Alemania pseudo o sin pseudo deprimida y en un entorno donde ahora ya sí va a apretar al Banco Central Europeo. Les decía antes ese mensaje claro de no somos independientes de la FED, solo faltaría, ¿no? Que pusieran Banco Central Europeo en Frankfurt, muy cerquita de aquí, delegación de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues solo faltaría. Pero la realidad es que han vivido 2 años alineados con unas decisiones, sobre todo en Jackson Hole del año pasado, de la Reserva Federal, que no tienen que ver nada con nosotros. Y ahora nos acabamos de despertar y acabamos de encontrar que por ya no sabemos cuántas veces nos ha vuelto a tomar el pelo el Banco Central Europeo alrededor de la decisión de cuándo iba a ir el movimiento de bajada de tipos de interés. Porque Christine Lagarde no ha parado de repetir, y los miembros del Banco Central Europeo, que no habría bajada de tipos de interés hasta llegar al entorno del 2%, quedarnos en el entorno del 2% por debajo y entonces decir, vale, hemos ganado la batalla contra la inflación. ¿Y ahora qué pasa? Que aquí Alemania está presionando, oiga, usted tiene que bajar los tipos de interés. No me cuente historias. ¿Qué es lo que ya empiezan a decir? Somos independientes de la Reserva Federal, solo faltaría. Ya solo el hecho de que salga a decir somos independientes de la Reserva Federal ya te marca el camino de la no dependencia en otros tiempos.
Y el otro punto que le estoy diciendo de Pierre Gunz alrededor de cómo, miembro del Banco Central Europeo, del Consejo de Gobierno, diciendo eventualmente tendremos que reducir los costes de endeudamiento sin estar completamente seguros de que la inflación está volviendo al objetivo del 2%. Perdón. Que ni tan siquiera después de todo el palo que le han llevado los ciudadanos, con en torno del 25% de inflación acumulada, vamos a no llegar al 2% seguros, no vamos a estar seguros de que vamos a llegar al 2% y vamos a volver a bajar tipo de interés. Solo tendremos que decir, vale, en algún momento solo tendremos que decir, vale, creemos que va a funcionar y vamos a tomar una decisión y no creo que vaya a ser, ya sabes, en poco tiempo. Tal medida podría llegar tan pronto como la primavera. La sangre altera, estamos al lado ya. Por lo que, ojo que el movimiento de bajada de tipos puede ni tan siquiera estar en el entorno del verano para el Banco Central Europeo. El otro punto fundamental, les decía al principio que en Alemania empieza a verse, es el geopolítico. Oiga, que ayer aparezcan dirigentes políticos alemanes diciendo que Alemania reconoce que su ejército carece de todo, personal, vehículos, tanques, aviones, que hay que hacer una inversión aceleradísima para poder volver a estar en un entorno de volver a ser o volver a estar en un entorno de decir, vale, estamos protegidos. Oiga, volvamos a lo mismo, pero ¿qué les está pasando a los alemanes? Pero es necesario dar todos los detalles a Rusia de que carece de todo. Pero es necesario dar todos los detalles a Alemania, a China, de que carece de todo Alemania. Es decir, hay un punto en Europa que es que se nos ha ido un poco el discurso, ¿no? Oiga, piénselo, pero no hace falta que lo diga. No hace falta que le esté repitiendo todo el día a todo el mundo que usted ha fracasado en los últimos años a la hora de una planificación clara en materia de defensa, porque en un concepto flower power y de que, bueno, la vida es todo bonito y vamos a pasarnos el día viendo la tele y sin hacer muchas cosas, pues una parte de la industria ha dicho, oiga, no quiero nada que hacer. Ya me voy a Estados Unidos a fabricar armas o me voy a hacer en sentido defensa, ¿no? De tal manera que dices, oiga, es que aquí hay un fallo de planificación salvaje. A partir de aquí, dos cuestiones más.